Buenos días, mi nombre es Migdalia González, soy estudiante de Derecho en la Universidad Yacambú en su modalidad online. Dando cumplimiento a la unidad evaluativa de la materia Bienes y Derechos Reales, me dispongo a presentar el siguiente contenido. El derecho a la propiedad es un poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por lo que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo. En nuestro Código Civil, en su artículo 545, se define como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. En este sentido, el objeto de derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. Asimismo, para que se cumpla tal condición, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, que el bien exista en forma ilimitada y que sea susceptible de apropiación. Siendo concordante a nuestra legislación, el derecho de propiedad pleno comprende tres facultades principales, que son el uso o ius utendi, el disfrute, el ius usufruendi, y la disposición, el ius abutendi. En nuestra Constitución, la propiedad se encuentra respaldada en los artículos 115 al 117, los cuales garantizan el derecho a la propiedad de toda persona. Asimismo, determina las excepciones permitidas por esta y el derecho que tiene toda persona a la disposición de los bienes y servicios con información no engañosa de los productos y servicios que consumen. Por lo tanto, se determina el explícito de que el derecho de la propiedad es un poder moral exclusivo y perfecto poder, pero con carácter de limitación y subordinación, así como también perpetuo. En cuanto a sus elementos, tenemos que estos pueden ser elementos subjetivos, en el que el sujeto activo es el propietario y el sujeto pasivo es indeterminado, un conglomerado social, y el objeto activo corresponde a las cosas que, según el artículo 545 del Código Civil venezolano, pueden ser corporales e incorporales. En este orden, la propiedad sobre bienes, cosas incorporales, como son los derechos intelectuales e industriales, son considerados verdaderos derechos de propiedad según nuestro Código Civil en su artículo 546. Seguidamente, dentro de los modos del artículo 796, determina los modos de adquirir la propiedad, siendo esta mediante la ocupación a través de la ley, por sucesión o por efecto de los contratos. También puede adquirirse por medio de la prescripción. Las modalidades de pérdida de la posesión pueden ser una pérdida absoluta y una pérdida relativa. Ahora, en cuanto a la ocupación, según nuestro Código Civil en su artículo 797, establece que las cosas que no son propiedad de nadie, pero que pueden llegar a hacerlo, se adquieren por la ocupación. Por tanto, son requisitos indispensables para ello que la cosa sea susceptible de propiedad, que no le pertenezca a nadie en el momento de la ocupación y que se trate de un bien mueble y que el sujeto ocupante tenga la intención de convertirse en propietario de la cosa. Son casos especiales de ocupación propiamente dicho, o de otra forma de adquirir legalmente la ocupación, los animales, la invención y hallazgos y la ocupación de productos del mar. En esta clase de accesión se presenta en cuanto a las plantaciones o introducciones de semillas en la tierra, o sea, la siembra propiamente dicha. Esta obtiene los mismos efectos que la edificación. En cuanto a los bienes muebles, estas pueden ser clasificadas de acuerdo a la incorporación, mezcla, confusión y especificación. Para este caso, el artículo 572 del Código Civil contempla que cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se hayan unido en un todo, pero pudiendo separarse sin notable deterioro, cada propietario conserva la propiedad de su cosa y pedir su separación. Asimismo, expresa el 574 que cuando se hubiere formado una cosa con la mezcla de varias materias pertenecientes a diversos dueños, si las materias pueden separarse sin daño o deterioro, el que no haya consentido su mezcla tendrá derecho a pedir su separación. Por otra parte, el artículo 576 contempla que si una persona hubiera hecho uso de materias que no le pertenecían para formar una cosa de nueva especie,
Puede o no estas materias volver a tomar su primera forma, el dueño de ellas tendrá derecho a la propiedad de la cosa nuevamente formada, indemnizando a la otra persona el valor por la mano de obra. En cuanto a la prescripción adquisitiva o usucapión, es el modo de adquirir el dominio y otros derechos reales por la posesión a título de dueño durante un tiempo regido por la ley. Asimismo, nuestro Código Civil, en el artículo 1953, expone que para adquirir la prescripción se necesita posesión legítima y el artículo 796 del Código Civil conceptualiza la prescripción como un modo de adquirir la propiedad en concordancia con el artículo 545 Eusidem. Concretamente, en lo que se refiere a la prescripción adquisitiva sobre derechos reales, los artículos 1977 y 1979 del Código Civil hacen referencia a dos lapsos necesarios, según sea la disposición o no titulada o exista el instrumento traslático de propiedad. Los tipos de prescripción adquisitiva pueden ser originarios y derivativos, voluntarios y no voluntarios, por actos intervivos o por caso de muerte, a título universal o título particular. Continuando, la comunidad es la atribución a varios sujetos de uno o varios derechos. Es el sentido civil condominio, regidos por el Código Civil en el título 4, donde expone en su artículo 759 que la comunidad de bienes se regirá por las disposiciones de esta. A falta de pacto entre los comuneros o disposiciones especiales, el artículo 768, a nadie le puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los participantes demandar la partición. Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de 5 años. El artículo 769 no podrá pedirse la división de aquellas cosas que si partieran dejaran de servir para el uso a que éstas fueron destinadas. En las comunidades se pueden clasificar de la siguiente manera, igualmente originaria y derivativa, ordinaria o forzosa, incidental o convencional. Cuando dejara de existir la unión, en el caso de las uniones concubinarias, cuando éstas dejasen de existir, también quedará de hecho distinguida la presunta comunidad, que de ella se derive. Así es relevante la acotación en el artículo 767 del Código Civil, el cual la expresa que salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer y el hombre en su caso demuestren que ha habido permanentemente en tal estado, aunque los bienes cuya comunidad se quieran establecer aparezcan a nombre de uno de ellos. Esta presunción solo surte efecto legalmente entre ellos dos y entre sus respectivos herederos. Y a su vez, dispone este artículo, no aplica si uno de ellos está casado. Es por ello que la extinción es una cuestión de hecho y no de derecho, sin otro requisito que la voluntad de ambas partes o de una sola de ellas. Se entiende que bastará la sola prueba de la definitiva separación de los concubinos o la muerte de ellos para que se dé por disuelta la comunidad concubinaria y por ende procederse a la liquidación. En este sentido, también el artículo 760, en su segunda parte, determina que el concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, serán proporcional a sus respectivas cuotas. Y el artículo 761 al 765, los derechos y responsabilidades acorde con lo expuesto en el citado o precitado artículo 760. Finalmente, la propiedad horizontal es considerada como una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de los diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio o de un terreno común. En sí, la propiedad horizontal no es un bien inmueble en particular, sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados de un terreno o un edificio. En este sentido, el ordenamiento normativo
vigente se encuentra establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, la cual determina en su artículo 5 las cosas comunes a todos los departamentos, dentro de las que se menciona, entre otros, la totalidad de terreno que sirvió de base para la obtención del correspondiente permiso de construcción. Los cimientos, las paredes, las estructuras, vestíbulos, todo aquello que permita la conservación del inmueble o que permita el uso y goce de cada uno de los apartamentos y locales. En cuanto a los derechos y obligaciones de los propietarios, los derechos de cada propietario en las cosas comunes son inherentes a la propiedad del respectivo apartamento. Estos podrán modificar sus elementos ornamentales, instalaciones y servicios sin menoscabar o alterar la seguridad estructural del edificio como tal. Cada propietario a su vez puede servirse de las cosas comunes, su destino ordinario y sin perjuicio del uso legítimo de los demás, salvo que conformidad a la ley se ha atribuido un uso exclusivo determinado al apartamento o al local en este caso. Asimismo, los propietarios pueden liberarse de las tales obligaciones mediante el abandono de su propiedad o apartamento en favor de los propietarios restantes. Así lo establece el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal. Asimismo, la administración de las cosas comunes corresponde a, según lo dispone el artículo 18 de la mencionada ley, a una asamblea general de copropietarios, a la junta de condominio y al administrador, en el cual en materia de administración y conservación de las cosas comunes, la asamblea de propietarios es la máxima autoridad en el condominio y sus acuerdos tomados respecto a la ley serán obligatorios para todos los propietarios. Esta junta de condominio estará integrada por 3 propietarios por lo menos y 3 suplentes, que llenarán sus faltas en orden a su elección. Serán designados por la asamblea de copropietarios, de su seno se elegirá un presidente, la cual deberá constituirse en un plazo no mayor de 60 días, luego de hacerse protocolizado la venta del 75% de los apartamentos. Finalmente, cabe acotar que la extinción del condominio puede ser por ya sea destrucción de la propiedad o deterioro de al menos un 75%, ya sea del edificio o las edificaciones que conforman un conjunto o que presenten riesgo para la permanencia, por la decisión de los propietarios, la cual debe ser única y tomada por todos, o por orden emitida por una autoridad judicial o administrativa, que en este caso, un ejemplo sería que se ordene la expropiación. Es por todo por el momento. Muchas gracias. En cuanto a la accesión, se define como el derecho en virtud de lo cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que la cosa produce y toda otra cosa que se le une o incorpore natural o artificialmente en calidad accesoria o de modo inseparable, establecido así en el artículo 552 al 581 del Código Civil venezolano. Estas clases de accesión entonces son definidas como una accesión directa o por producción o impropia. Es el derecho en virtud del cual el propietario hace suyo toda la cosa que produce. Estas cosas que producen, según nuestro Código Civil, pueden ser frutos naturales y frutos civiles, los cuales pertenecen por derecho de acceso al propietario de la cosa que los produce, pues.